Hola, gusto en saludarles. ¿Qué tal, amigos míos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Señores, el estallido social acá en Chile comenzó el 18 de octubre de 2019 y tuvo como detonante el aumento de la tarifa del metro en Santiago. Sin embargo, la raíz del conflicto se encuentra más allá del aumento de los 30 pesos chilenos para tomar el metro. Fue una mezcla de muchas imperfecciones en la sociedad chilena. No fueron solo esos 30 pesos del alza del metro, como lo informó e hizo notar la prensa internacional, sino fue el desahogo de décadas cargando el costo de mantener la imagen del jaguar de América Latina, de un modelo económico que se implantó en dictadura, se aceptó en transición y se validó en democracia. Existía una profunda insatisfacción con la desigualdad socioeconómica, el alto costo de la vida, la precariedad de la vida en diversos aspectos como la salud, la educación y las pensiones. La puesta en vigor de esa nueva tarifa fue el desencadenante que movilizó a estudiantes y luego a un movimiento más amplio, donde se sumó buena parte del pueblo chileno. Los estudiantes organizaron actos de evasión masiva en el metro para protestar contra el alza de la tarifa. Y es que Chile, señores, presenta una gran brecha entre ricos y pobres, con una distribución de ingresos desigual y una falta de acceso a servicios básicos por una buena parte de la población. Eso es innegable. Yo veo en el mismo Santiago como tres países en uno. Basta recorrer toda la región metropolitana para constatar que en algunos lugares hay cirugías robóticas y en otros una gran pobreza. Existe una demanda histórica de una distribución más equitativa de recursos, tanto económicos, en términos de tierra, capital y recursos naturales, como en el acceso a derechos sociales. La forma en que el Estado interviene en la economía y la sociedad ha sido objeto de críticas con la percepción de que no garantiza el acceso a derechos básicos y que favorece a ciertos grupos sociales. Señores, eso es cierto, eso sucede aún en esta sociedad chilena. Simplemente, señores, la gente se cansó de un sistema que no cumple con sus necesidades y que genera una sensación de injusticia y falta de oportunidades. A nivel internacional se advertía que el alza del metro era la causa, mientras que para el chileno de a pie el diagnóstico, la explicación y hasta la solución eran claros. El desgaste del sistema era evidente y la gente ya no iba a seguir soportando más carga. El pueblo se hacía presente, el pueblo despertó. En resumen, el estallido social fue una explosión de la insatisfacción acumulada con la situación social y económica de Chile, detonada por el alza del metro, pero alimentada por problemas estructurales de larga data. Y todo esto en un país que no me canso de decir, nos pasó por arriba con una velocidad peor que la de Usain Bolt. Un país que a pesar de su desarrollo, la gente se cansó de tanta desigualdad y de que se la fueran introduciendo poco a poco. Dijeron basta y se armó la gorda de verdad. Las demandas surgidas del estallido social en Chile no se resolvieron completamente, aunque sí ha habido avances. El gobierno de Sebastián Piñera en aquel entonces propuso reformas y proyectos de ley en respuesta a las manifestaciones, pero la percepción general es que muchos problemas persistieron. Se implementaron algunas reformas como la reducción de la tarifa del transporte, tuvieron que bajarla, remember Etexa en Cuba, y se hizo revisión de algunas leyes. Sin embargo, la desigualdad social, la corrupción y otros problemas persistieron, lo que llevó a nuevas protestas y manifestaciones en los años siguientes. Señores, yo viví el estallido social, tuve sentimientos encontrados. Por una parte, no me gustaba ver cómo destruían lo que se había construido con tanto sacrificio. Destruyeron estaciones de metros,
micros quemadas, semáforos en el piso, sí, locales comerciales totalmente destruidos. Pagaron justos por pecadores. Pero por otro lado, veía un pueblo que se cansó, que no lo escucharan, un pueblo que pedía a través de paros, de manifestaciones pacíficas, varios reclamos y no eran escuchados y se lanzaron a las calles. Fue doloroso, fue complejo. Me vi envuelto varias veces con mi auto en medio del tumulto, del estallido, de los tiros y pedradas, de los carros lanzando agua. Temí por mi vida y por la de la familia que había traído a este país. Pero Dios, mi Dios, me protegió, nos protegió. Le doy gracias todos los días por habernos cuidado. Pero sentí envidia de este aguerrido pueblo que en buen cubano no se dejó meter más el pie. Decía, qué diferente a los cubanos. Nosotros somos unos carneros. Nosotros nos hemos quedado callados durante 66 años y a nosotros ha sido peor. Y también en buen cubano, sin vaselina con nosotros. Sentí vergüenza de mi especie, pero hoy una luz se ve en el camino. Los estudiantes cubanos, al igual que los estudiantes chilenos, no se han quedado callados ante el tarifazo de Texas. Ojalá no se la dejen meter más. Ojalá no se cansen de pedir, de exigir sus derechos. Han protestado contra Texas, que saben bien que es protestar contra el Estado cubano. Ojalá le hagan caso como en Chile y que se sume a ese reclamo el pueblo cubano como lo hizo el pueblo chileno. Chile, viviendo mucho mejor, pero mucho mejor con creces que los cubanos, no se dejó meter más el pie. Sobran razones para que los míos no se lo dejen meter más tampoco, menos por una cúpula que solo piensa en ellos, en su bienestar, aunque el pueblo se muera de hambre o de los deseos de dormir 2 días seguidos con corriente. Estudiantes cubanos, páguenle con su misma moneda. No nos inculcaron siempre en nuestras universidades que Fidel Castro y José Antonio Echeverría durante su etapa universitaria estuvieron profundamente comprometidos con la lucha por la justicia social y la defensa de los derechos de la juventud cubana. ¿Acaso no nos adoctrinaron siempre con aquello de que Fidel, como líder estudiantil, impulsó la movilización y la participación activa en la vida política, mientras que Echeverría, como líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Habana, FEU, se convirtió en un símbolo de las luchas estudiantiles? ¿No nos dijeron siempre que ambos, a pesar de diferentes roles, fueron fundamentales en la configuración del movimiento estudiantil revolucionario? Nos insistieron que Fidel y Echeverría, junto con otros estudiantes, defendieron el acceso a la educación superior y la calidad de la misma, luchando contra la discriminación y la desigualdad, que se manifestaron en contra de la injusticia social, la desigualdad y la opresión, buscando un cambio radical en la sociedad cubana. ¿Qué más desigualdad que la hija de la ministra de Comunicaciones en Cuba, Mayra Arevich, estudia en Dublín, Irlanda, una universidad mejor que la tuya? ¿Sabes cuánto le cuestan sus estudios a su hija Lacey Rubio Arevich? 30.000 euros al año. Y entonces Texas no tiene dinero. ¿Estarán pidiendo esa plata para pagar los estudios de la hija de esta corrupta ministra? Esa hija sí tiene un futuro asegurado. Luche por el suyo, estudiante cubano. Aún estás a tiempo. Quien a hierro mata, a hierro muere. Pues nada mejor que hacer lo que nos inculcaron ellos mismos. Recuerdo en mi etapa de estudiante universitario cómo nos metían en el cerebro que la Universidad de La Habana, bajo la influencia de Fidel y Echeverría, se convirtió en un centro de resistencia contra el régimen de Fulgencio Batista. Pues a convertirlo ahora en un centro de resistencia contra el régimen del propio Fidel, de su hermano y de Díaz-Canel. Echeverría, quien dirigió la Federación de Estudiantes Universitarios, la organización estudiantil más importante de Cuba, quien se convirtió en un referente de la lucha estudiantil, sin dudas, estará más que orgulloso de ustedes si siguen su ejemplo. Cubanos míos, no olviden nunca que José Antonio Echeverría defendió la democracia, la libertad de expresión
y el derecho a la participación política, incluso en un contexto de represión. En el mismo contexto de represión que se encuentran ustedes, es el mismo collar, solo que cambió el perro. No se dejen morder más. El estallido social de Cuba está a la vuelta de la esquina, está en tus manos. No dejen morir más tu futuro. Dios los bendiga, hermanos míos. Tate vivo, Penencho.